Buen día. Muy amable. Son las 7 de la mañana, 28 minutos. Se le iba chispoteando lo del Poder Constituyente. Sí, pues ahí es parte de la estrategia. Así la señora Sonia diga que no está convocada por el gobierno, el presidente Gustavo Petro. El pueblo se convoca solo, por supuesto que está lo mismo que están diciendo desde el Pacto Histórico y desde diferentes organizaciones sociales que han convocado a la Asamblea del 20 de julio en la Universidad Nacional. La Declaración de Principios habla de lo mismo, del pueblo autoconvocado, constituyente, que toma sus derechos y exige reformas. Ese libreto, si no está el gobierno detrás, sí están siguiendo la línea de lo que quiere el presidente Gustavo Petro, que es al final la convocatoria de una serie de hechos, generar anomalía en la situación, una serie de hechos que demuestren a la opinión pública de que hay un inconformismo y de que hay organizaciones de base o organizaciones sociales que eventualmente estarían respaldando esa convocatoria. Sí, pero hay un hecho que yo creo que sí vale la pena resaltar, Néstor. Señor. Y es que hay un avance en, digamos, territorios que tenían cierto, digamos, presencia importante de organizaciones sociales y populares del Clan del Golfo. Es el caso del sur de Bolívar, no, claro que es el que creo que más está llamando la atención de esta protesta. Y un fortalecimiento del Clan del Golfo, como hay un fortalecimiento, Aurelio, del ELN y de las disidencias de las FARC y de la Segunda Marquetalia, de los Pachenca, de todos los grupos de delincuentes, todos se han fortalecido. Por encima de todos lo del Clan del Golfo. Es decir, vienen consignándose, vienen acopiándose noticias del avance del Clan del Golfo, sobre todo en una zona del sur de Bolívar, y entonces donde ha habido presencia importante de estas organizaciones sociales. Creo que aquí el reclamo principal tiene que hacérseles al gobierno. Es decir, yo creo que si se van a constituir en poder constituyente, es poder constituyente para reclamarle a Petro por qué el gobierno ha venido dejando que avance de manera Aurelio, tan importante el Clan del Golfo. No era inocuo el dato que yo le daba, que ellos desde el Congreso de los Pueblos hicieron parte de la campaña que apoyó hace 2 años al gobierno. Tienen parlamentario, que es el senador Robert Daza, que está acusado de tener nexos con el ELN, tiene un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Ellos son gobierno, así que creo que esto no se lo están pidiendo al gobierno, sino lo están pidiendo con el gobierno. Sí, probablemente, Néstor, pero nada de eso debería escandalizarnos, la verdad. A mí me parece que pues hay unas personas que están en ejercicio de unos derechos ciudadanos, de su derecho a movilizarse, de su derecho a reunirse, de su derecho a hacer peticiones, de su derecho a protestar, en fin. Sí, perfecto. Del derecho todo a eso forma parte de, ese derecho no existe. Todo eso forma parte de los textos de la Constitución colombiana y del derecho a la protesta, que significa un sacrificio razonable de otros derechos, como cerrar las calles vecinas y cosas de ese estilo. Todo eso, nada de eso debería escandalizarnos. A mí me parece que al contrario, en las sociedades como Colombia, entre más organización social haya, mejor. Parte del gran problema y de la anomia que ha tenido Colombia desde hace ya décadas es que no tenemos organizaciones sociales, ni partidos políticos fuertes, ni sindicatos fuertes, ni organizaciones de ningún tipo fuertes, y me parece que todas estas expresiones que están demostrando que vamos un poco en el camino correcto, que es el del fortalecimiento de la organización social, me parece que es positivo. Aquí estamos llenos de organizaciones sociales. Al contrario, anomia, claro que estamos llenos de organizaciones sociales. La anomia pero raquíticas, mire, por ejemplo, en un país pero está raquíticos, por ejemplo, los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos colombianos son pues muy débiles si usted los compara con sindicatos de otros países de América Latina, de Brasil, de México, de Argentina. Son unos sindicatos flaquitos, digámoslo así. Los movimientos indígenas también, si usted los compara con los del Perú o con los de Bolivia o con los de Ecuador. En fin, nosotros tenemos unas organizaciones sociales débiles sí hemos venido construyéndolas y fortaleciéndolas. Es una consecuencia de la Constitución de 1991. En esta apología suya de la anarquía, yo no creo que haya el derecho a tomarse embajadas. Esto no pasa, Ricardo, en qué países se toma una embajada y aparecen las personas. No tengo el derecho a tomarme una embajada. Néstor, digamos que recuerde casos tal vez en México recientemente,
que no sean solicitudes de asilo directas no son muy frecuentes, Néstor, porque aquí hay una diferencia. Hay casos recientes, incluso en Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass ingresa a la sede de la Embajada de México intentando solicitar asilo y buscando protección. Al final es retirado por la policía y por las Fuerzas Armadas de ese país. Pero en un ejercicio de esta índole no es muy común. No, digamos, claramente la toma de embajadas no está en el marco de la protesta legítima y constitucional, eso creo que no tiene discusión, pero aquí lo que hay de fondo es este famoso poder constituyente, ¿qué podría reclamar? Y si ese poder constituyente que viene de la entraña de la lista del pacto, como lo mencionaba ahora Néstor, que tienen candidato y tienen senador, digamos, hoy dentro de la lista del pacto histórico, pero le están reclamando al gobierno Petro y le están reclamando por algo elemental que debe garantizar cualquier Estado, que es la seguridad, el control territorial, que sea el Estado el único que ejerce el monopolio de la fuerza. Y cuando eso no pasa, pues incluso los más entrañables aliados salen a decir, oiga señores, nos están matando. La famosa frase de nos están matando aplica para gobiernos de derecha y de izquierda. Eso demuestra que el principal reto que tiene hoy el presidente Gustavo Petro es garantizar que en esos territorios donde están habitando sus aliados, Congreso de los Pueblos y otros, aparte de adelantar estas negociaciones, garantice que el único que tenga control territorial sea el Estado, y eso lamentablemente en los últimos 8 años se ha perdido de manera importante. Esto no arranca con Petro, esto viene desde el gobierno de Iván Duque, perdiendo el control territorial de los espacios abandonados por las FARC, y lamentablemente hoy seguimos en esa ruta. Los nexos políticos que hay aquí, lo de Barranca en este momento se está confirmando, se lo acabo de preguntar a doña Sonia López, es una toma no del abuso, sino de un sector del abuso en 2 puertas de entrada en la refinería, en Bucaramanga. Claro. Javier Rodríguez. Néstor, precisamente lo que se está confirmando es que son 2 puntos. En el punto llenadero, como usted lo dijo hace algunos minutos, y en el punto que se llama GLP de la refinería de Barranca Bermeja, donde están en este momento miembros del sindicato de la uso de la refinería de Ecopetrol tomándose estas entradas. Estas actividades son para respaldar las protestas que en este momento realiza el Congreso de los Pueblos en el país. Los altos índices de violencia que hay en el Magdalena Medio es lo que están manifestando desde Barranca Bermeja. Y ya les voy a contar, porque también hay tomas, y no son coincidencia, de indígenas esta mañana en Bolívar, en el sur de Bolívar, en el norte de Santander. Y todas con vínculos políticos, claro, y todas en la línea de la discusión del poder constituyente. Lo que digo es, todo eso es cierto, pero no tiene por qué escandalizarnos. Es la dinámica propia de una democracia que, como la colombiana está cada vez más viva. La democracia colombiana ha ganado un montón en los últimos 2 años. Ha ganado organización social, ha ganado fortalecimiento institucional para controlarse entre sí las instituciones, ha ganado control social, ha ganado control político para que en el Congreso estén más pendientes de lo que hacen los gobiernos, para que la gente con esta teoría, que vivan las tomas de las embajadas, que vivan los retenes ilegales. No, Néstor, porque vea. Que vivan. No, porque mire, yo. Que me está hablando Héctor, que me lo cerró Albeiro. Señor Héctor, discúlpeme. No, digo que eso obviamente es una exageración y una caricatura. No, porque usted está haciendo la apología de que las organizaciones sociales que bloquean, que hacen retenes, que paran la refinería en Barranca Bermeja, no, estoy haciendo la apología de la organización social en Colombia. Estoy haciendo la apología de la organización social, estoy haciendo la apología del sistema institucional de controles, estoy haciendo la apología de que la libertad de expresión y la libertad de prensa esté ahora mucho más activa que durante todas las décadas anteriores, en las cuales tuvo una gran condescendencia con el poder. Lo que no creo es que las organizaciones, por ser sociales, tengan derecho a hacer lo que se les antoja, inclusive hacer retenes, que es lo que está pasando esta mañana en Colombia, o tomarse embajadas. Me parece que debería haber unos límites. Supongo yo que para eso es el Estado. Esa es una discusión que hemos tenido varias veces sobre el alcance del derecho de la protesta y las necesarias limitaciones de otros derechos a las personas. Por ejemplo, cuando la gente sale a protestar contra el gobierno del presidente Petro, pues cierran unas calles y Transmilenio no funciona en esas estaciones, y entonces las personas que se van que trabajan en el centro de Bogotá en un restaurante, les toca caminar para llegar al restaurante, porque claro que hay centenares de miles de personas que están protestando contra el gobierno Petro, y ni más faltaba que no lo pudieran hacer, solo porque el restaurante, Héctor, que está al lado de la Plaza de Bolívar no puede funcionar. ¿Qué hace el Estado cuando se convoca a una protesta?
organizarla, decirle, ok, usted pide permiso para protestar, se cierran estas vías, se habilitan error estas gravísimo. otras vías. Error gravísimo. ¿Qué tal una uno? sociedad? Aquí llegaron a la fuerza, se tomaron Pero una Néstor, embajada, llegaron esta mañana Néstor, a la fuerza en la refinería, cerraron Pero entradas Néstor, a la refinería. con todo respeto, déjeme decirle que en su afirmación hay un error gravísimo. Uno no le pide permiso a los gobiernos para protestar, entre otras cosas porque uno normalmente protesta contra los gobiernos. Entonces, ¿qué tal uno yendo al gobierno a decirle, me deja protestar contra usted? Pues obviamente el gobierno le diría que no. Mejor que yo, Héctor, que usted daba permisos para las protestas en Bogotá. No, para nada. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si usted quiere, para las marchas, claro, por supuesto. No, Néstor, yo he escrito varios artículos sobre las razones por las cuales no se necesita pedir permiso para organizar una reunión, y mientras fui secretario de gobierno no dábamos permisos para que la gente protestara ni se reuniera, ni más faltaba. Dábamos permisos, por ejemplo, para que se cerrara una calle, dábamos instrucciones para que la fuerza pública garantizara la manifestación, etcétera. Pero es que no es un requisito, no es un requisito para protestar pedir. Daba permisos no es un requisito para protestar que la persona contra quien uno va a protestar le dé permiso. Estos señores de hoy cerraron todas las manzanas, Ricardo, alrededor de la Anunciatura. Pero además, Néstor, están en un sitio en el que no deberían estar. Imagínese usted, ¿qué tal que mañana, la afectación? ¿qué tal que mañana sea el Congreso de la República? ¿Qué tal que mañana sea el Palacio de Justicia? Digamos la afectación, claro, no, porque obviamente la protesta implica una afectación de otros derechos, pero también tiene que haber algo de razonabilidad, ¿no? No es lo mismo que una marcha cierre unas calles durante unas horas a que indefinidamente estén cerradas las calles donde vive la gente. Pero dicho eso, Néstor, yo sí creo que esto es apenas el desayuno, mire, y lo digo sin alarma, y lo digo sin que tengamos que tenerle miedo a esto. Básicamente, el gobierno ha hecho un planteamiento y está movilizándose las organizaciones que tienen simpatía con el gobierno en respaldo de ese planteamiento. ¿Qué le corresponde hacer a quienes no están de acuerdo con eso? Pues hacer también su propio planteamiento, y solo nos debería alertar o alarmar esto en la medida en que el planteamiento sea contrario a la ley, contrario a las instituciones. Claro. En ese caso le pedimos a las instituciones que actúen. Pero por lo pronto esto es el panorama de los próximos 2 años. El gobierno movilizando, o esas organizaciones por sí mismas, movilizándose solas en apoyo de un proyecto en el que creen. Pero yo creo Néstor, que lo que pasa es contrario que a lo que dice Héctor, en teoría, por apoyar al gobierno, terminan desnudando qué es lo que hay aquí. Pero sobre esto que dice Andrés, Héctor, pues una protesta por la Néstor, sobre esto que dice Andrés, público. no tiene sentido decir que estas son organizaciones que están haciendo movilización en apoyo a Petro. Es que lo que le están reclamando es mejoras en la seguridad. Están diciendo, nos están matando, y se lo están diciendo al que puede controlar eso, que es el presidente de la República. Entonces, no nos confundamos. Sí, se están movilizando, pero no es en apoyo al gobierno, es para reclamarle al gobierno. Curiosamente no protestan frente a la Casa de Nariño, sino que se toman embajadas y bloquean refinerías y bloquean vías. Pero yo sí no creo lo que dice Héctor, que lo que ha mostrado el gobierno de estos 2 años de Petro ha sido el surgimiento de las organizaciones sociales. No, el aspecto principal en los territorios en Colombia, y cojamos territorio por territorio, Cauca, cojamos sur de Bolívar, cojamos otras, es el avance del Clan del Golfo. Al final de cuentas, todas las maromas que ha habido alrededor de la paz total han servido para que avance el Clan del Golfo. Ahora, frente a la protesta pública y pacífica, pues bueno, eso el artículo 37 de la Constitución lo tiene resuelto. Pero meter la protesta pública pacífica y de contrabando, que es la protesta del poder constituyente, también es un engaño. Están en una protesta pública y pacífica que la Constitución la consagra, pero meter de contrabando ahí, que eso es parte del poder constituyente, y meterse en el estribillo, en el trabalenguas en el que nos tiene Petro desde hace 6 meses, bueno, tampoco creo que sea justo ni sea válido. Pero Néstor, lo que hay es un avance del cambio. Bueno, y en lo de las organizaciones sociales, una pequeña cosa, Néstor. Señor. Me informan desde Barranca que no es la USO, sino son sectores de la USO que están vinculados allí, no el sindicato como tal. Es importante hacer esa aclaración. Me pregunta un oyente, no sé la respuesta, ¿qué pasa si no se toman, Ricardo, la Anunciatura, que es la Embajada del Vaticano en Bogotá, sino si se meten, por ejemplo, a la Embajada de Estados Unidos? Bueno, no, imagínese usted lo que estaría ocurriendo. ¿Qué pasa si...? No pasa lo mismo. No. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasa en relación con qué? ¿Usted cree que en Estados Unidos les dicen bienvenidos, instalen las carpas aquí?
¿Usted realmente cree que sería lo mismo? Sí, Okay. pues me imagino que las condiciones Bienvenido de el derecho seguridad a la de la protesta embajada... en Colombia, métanse a nuestro territorio. Me imagino que las condiciones de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos son muy superiores a las de la Nunciatura, y por eso la gente no intenta hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos, sino en la Nunciatura, porque ahí lo logra. Porque la pared que rodea la Embajada de los Estados Unidos, por supuesto que está primero mucho mejor construida y segundo mucho más custodiada que la de la Nunciatura. Eso es todo lo que ocurre, porque si la gente lograra superar las barreras de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, pues es bastante probable que la Embajada de los Estados Unidos, los guardas no empezaran a disparar y causaran una masacre, digamos, matando a 10 o a 15 personas de las que entran a la fuerza a ese sector, sino que tratarían de negociar con ellos, como lo ha hecho Estados Unidos, además, a lo largo y ancho del mundo durante décadas, que ha negociado con terroristas en todas partes del mundo y en todas las épocas. Así que no creo que haya una gran diferencia. La gran diferencia es antes, no después de la toma, sino antes de la toma, que hay unas condiciones de seguridad que impiden la toma, y seguramente sería bueno tener como lección en este caso que hay unas embajadas, hay unos lugares que hay que custodiar mejor que lo que está custodiada la Nunciatura, que sin duda siempre ha tenido una condición de seguridad que, entre otras cosas, ha permitido que varias personas vayan y se metan a la Nunciatura. No es la primera vez que ocurre. Yo recuerdo que esa carrera 15 con calle 37 ha estado cerrada durante largos periodos, por ejemplo, por personas víctimas del desplazamiento. Yo recuerdo que incluso allá por allá en el año 87 u 88 hubo una reunión más o menos forzada con el M-19. Yo no sé si usted recuerda, Néstor, en la Nunciatura se firmó de alguna manera el acuerdo que dio inicio al proceso de paz con el M-19 y que además sirvió como preámbulo a la liberación de Álvaro Gómez, que estaba secuestrado. Así que la Nunciatura ha sido un escenario político en Colombia pues recurrente. Sí, no, pero Héctor, usted lo sabe mejor que yo. La Nunciatura, las embajadas no son territorios colombianos, ¿no? Hay un principio de extraterritorialidad. No, y no está bien. Digamos, el mensaje es que no está bien tomarse embajadas ni tomarse ningún edificio público. No me parece que por cuenta de justificar lo nuestro, que nosotros tenemos. Sí, tienen derechos ilimitados, tienen derecho a los retenes, pues el de hoy sería un nuevo retén, un nuevo derecho, el derecho a tomarse embajadas. Digo, no creo que vaya a cuajar. 7:46 la excusa, fíjese, que es el crecimiento del paramilitarismo, y quisiera ponerle datos para pintar la razón por la que están protestando, por la que están tomándose embajadas. Este informe, Néstor, lo publica la Defensoría del Pueblo en enero de este año, hablando de cómo han crecido. El ELN pasó de 189 municipios a tener en este momento 231 municipios. Le hablo ahora de la disidencia de las FARC. Segunda Marquetalia, 230 municipios en el 2023, ahora tienen 299 municipios. Y en el caso de las autodefensas gaitanistas, están ejerciendo control y dominio. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son los paramilitares, el Clan del Golfo, tenían en el 2023 253 pueblos, hoy tienen 392 municipios. Estás escuchando Blue Radio.